de Dios poder hablar a todo este público especial de hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista de Hispana de Sudamérica. Yo soy brasileño, hablo portugués y voy a intentar hablar mi mejor español que tengo. En esta noche yo quiero hablar de algo que no es nada técnico, no es nada de carácter escatológico, no es nada conceptual, pero quiero traer un mensaje espiritual, un mensaje para estos días, para estos tiempos. Yo he pensado en hablar a ustedes sobre la ponencia Cuando Dios habla. Este es el tema de la mensaje de esta noche. Cuando Dios habla. Grande parte de la población siempre está atento y alerta a la voz de algunas personas que hablan. Las estaciones de radio, los canales de la televisión se ponen a disposición del presidente, el comandante de una nación. Todo el pueblo quiere oír lo que él tiene de decir. La pregunta es, ¿por qué? La voz del presidente es una voz con autoridad. Si el ministro de Economía ha de hablar sobre el sueldo, sobre la inflación, todos se quedan para escuchar sus palabras. Si un investigador en el campo de la medicina habla de COVID-19 y el descubrimiento de nuevas vacunas, todos se quedan a escuchar su voz. Y en este siglo científico, el mundo está pendiente a lo que dicen las autoridades en los diferentes campos del saber humano. Así, cuando hablan los que saben, su voz se escucha, porque eleva autoridad. Pero la verdad es que estamos un tanto cansados de oír lo que dicen los seres humanos. Así que esta noche quiero indagar a ustedes. ¿Y cuando Dios habla? ¿Su voz tiene autoridad? ¿Escuchamos y nosotros atribuimos autoridad a la voz de Dios? A lo largo de la historia bíblica podemos confirmar que el ser humano ha escuchado la voz profética y aplicado sus consejos, principios e enseñanzas. ¿Te piensa que sí o no? Parte sí, parte no. Cuando Adán y Eva, por ocasión del pecado, Dios apareció en el jardín del Edén y dijo, ¿a dónde estás? Cuando Dios habló con Adán y Eva, ellos se escondieron de Dios. Cuando Dios habló con Noé, en Génesis capítulo 6, yo quiero invitarlos a abrir su palabra de Dios, la Santa Biblia. En Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, la palabra de Dios dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre.
en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he criado. Entonces Dios apareció a Noé y dijo: yo quiero que usted construya una arca. Una arca. Cada golpe que Noé daba con su martillo en la arca, Dios, por medio de su profeta Noé, predicaba una mensaje misericordiosa de perdón y de salvación. Noé ha predicado por 120 años, un gran profeta, tremendo. Dios habló y Noé pronto escuchó a la voz de Dios. Pero el pueblo antediluviano escogió no escuchar la voz de Dios. Un otro ejemplo que quiero tratar con usted en esta noche fue el caso de Abraham. Abraham, en capítulo 18, vivió en tiempo muy difícil. Y esta es una característica muy clásica, muy clara, porque Dios ha llamado a sus profetas en tiempos de crisis moral, espiritual, crisis a donde la idolatría ha irrumpido y el pueblo de Dios ha copiado las naciones vecinas. Así que Abraham también tuvo que lidiar con esto. En el capítulo 18 de Génesis encontramos a Abraham lidiando con la cuestión de Sodoma y Gomorra, dos ciudades a donde el pecado imperaba ardentemente. Y Dios destruyó estas dos ciudades, como sabemos por medio de la profecía bíblica. Así, amigos, que muchas veces nosotros podemos encontrar ejemplos de hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios cuando Dios habló con ellos. Pero ni siempre esto ocurrió de esta forma. Un otro ejemplo que me toca es el ejemplo de Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo capítulo 3, nosotros encontramos Moisés después de ter matado un egipcio, se fue para el desierto y por allá estuve por 40 años. En esta situación Dios ha llamado a Moisés para ser su profeta, su portavoz. En esta condición Moisés aceptó el llamado de Dios, pero no fue algo fácil, porque dijo que era pesado de lengua, no conseguía hablar. Pero en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés, cuando el Señor vio a Moisés, se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy, aquí estoy. Y Dios le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Es tierra santa. Moisés hablaba con Señor Dios face a face. Estaba en la presencia de Dios, pero Moisés recibió de Dios una tarea muy difícil.
sacar el pueblo de Egipto que estuve por allá 400 años. Así que Dios siempre llama a sus profetas en situaciones de inmoralidad, de idolatría, de pecaminosidad, en situaciones a donde el hombre no tiene más salida, el hombre no tiene más para dónde ir. Así que Dios llama a sus profetas. Pero quiero mostrar ahora un ejemplo clásico de la palabra de Dios. Un niño en Primera de Samuel. Yo quiero invitarlo a abrir Primera de Samuel capítulo 3. Este es uno de los ejemplos más clásicos de la palabra de Dios que tenemos. Cuando Dios habla con Samuel por la tercera vez, mira la respuesta de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 y verso 9. Así le dijo, y si le llama otra vez, dirás, habla Señor que tu siervo oye. Así Samuel volvió y se acostó en su lugar. Entonces, cuando Dios lo llamó en versículo 10, Samuel respondió, habla que tu siervo oye. Queridos amigos y hermanos en Cristo, amigos de la caminada para la Canaán celestial, esta es la respuesta más sabia de la palabra de Dios. Cuando Dios habla conozco, nosotros debemos responderle, habla Señor, porque tu siervo oye. Habla Señor, porque tu sierva oye. Esta es la respuesta más sabia, más importante. Porque Dios habla. Y cuando Dios habla con autoridad. Y nuestra respuesta debe ser lista, pronta. Una respuesta rápida. Un otro ejemplo que quiero hablar a usted en esta noche es cuando Dios habla con Job. Es un texto que me toca mucho. Cuando Dios habla con Job, en capítulo 40, Job intenta contestar a Dios por varias veces. Y cuando Dios contesta a Job, en capítulo 40, y versículo 3 y versículo 4, mira lo que ocurre. Respondió al Señor, soy tan indigno, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Todos los hombres y todas las mujeres de la palabra de Dios que tuvieron un contacto personal con Dios, que escucharon la voz de Dios cuando Dios hablaba con ellos, se quedaron reverentes, se quedaron enmudecidos, se quedaron con tremendo respeto delante de Dios. Pero voy ahora a llamar tu atención para un otro profeta, que es Isaías. Isaías es uno de mis profetas más favoritos del Antiguo Testamento. Isaías, en capítulo 6 de Isaías, en el verso 5 y después verso 8, la palabra de Dios dijo en capítulo 6 de Isaías, versículo 5,
Cuando Isaías mira, cuando Isaías está delante del trono de Dios, el trono de Dios, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y mira ahora el verso 8. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Una respuesta sabia, una tremenda respuesta del profeta Isaías, que vivió en tiempos muy, muy complicados, muy conflictuosos, por ocasión del año 700 antes de Cristo. Yo podría continuar con otros ejemplos, pero quiero llamar tu atención para un ejemplo del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, cuando vamos a los escritos de Lucas en el libro de Hechos. Yo invito a ustedes a abrir tu Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Capítulo 9, versos 3, 4 y 5. Pablo tiene un encuentro con la persona de Cristo. Y mira lo que ocurre, Hechos 9, 3 a 5. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él replicó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, amigos, las personas que escucharon la voz de Dios nunca más fueron las mismas. Porque la voz de Dios tiene poder, tiene un poder transformador, un poder tremendo, un poder tremendo. Pero yo quiero, como pastor y director del Centro White de Brasil, de UNASP, yo quiero invitar a usted ahora para que abra su Biblia conmigo en Jeremías. En Jeremías, en capítulo 5 de Jeremías. Estamos haciendo un estudio bíblico sobre la voz de Dios. En capítulo 5 de Jeremías, mira lo que Dios habla por medio del profeta Jeremías. Capítulo 5 de Jeremías, versículo 21. La palabra de Dios dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Mira qué palabra muy poderosa que Jeremías habla, pero que quiera que vire a su página, la próxima página, capítulo 6 de Jeremías, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. La palabra de Dios dice, así dice el Señor, paraos en los caminos
y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Pero dijisteis, no andaremos, no andaremos. Versículo 17. También puse centinelas sobre vosotros, que dicen, escucha la voz de la trompeta, escuchad la voz de la trompeta. Y dijisteis, no escucharemos, no escucharemos. Amigos e hermanos en Cristo, ¿qué te parece estos pasajes del profeta Jeremías? A mí me parece que la palabra de Dios testifica que el ser humano no tiene una inclinación natural para escuchar la palabra de Dios. El ser humano no tiene una inclinación natural para escuchar la palabra de Dios. No tiene una disposición natural. No es parte de su naturaleza abrir sus oídos, estar pronto para cuando Dios habla, para escuchar sus consejos, para escuchar sus exhortaciones. De facto, amigo, el pecado no solamente excluyó Dios de nosotros, mas también el pecado destruyó en corazón humano tanto el deseo como la capacidad de conocerlo. Por tanto, hoy, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, nosotros necesitamos de un poder trascendental. Este poder viene del cielo, es el poder del Espíritu Santo de Dios, que cuando nos ilumina, nos capacita para podermos escuchar la voz de Dios. Pero no solamente escuchar la voz de Dios, pero también comprender la voz de Dios. Y también aplicar la voz de Dios en nuestra caminada cristiana. Porque esto es el objetivo principal de la santa palabra de Dios, la Biblia. Nosotros no solamente somos llamados por Dios para escuchar su voz, somos llamados por Dios para poder comprender e internalizar estos principios, estos conceptos, estos consejos en nuestra experiencia, en nuestra naturaleza humana. Así, amigos, que en esta noche yo puedo destacar una cosa a ustedes. En este momento, yo cuando miro para este mundo que nosotros habitamos, en este tiempo, en esta hora, yo puedo decir, ¿por qué que muchas personas no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué que muchas personas no disciernen la voz de Dios cuando Dios habla? Y yo pienso que hay muchos ruidos, muchas voces alternativas que están nos impidiendo, están paralizando, están frenando, quizás anestesiando
la mente de los cristianos. Y así yo puedo decir que nuestra mente está insensibilizada a oír la voz divina. ¿Percibe esto? Hay muchas voces hablando, muchos ruidos, como un educador a más de 30 años. Después que este dispositivo que tengo acá en mi mano, que todo mundo tiene el teléfono celular, después que esto ha sido creado, hay un cambio completo en lo comportamiento de los seres humanos. Muchas de las personas están guiando su vida por medio de estas voces. Hay muchos cristianos guiando su vida espiritual por medio de las voces de la media social. Y no consiguen escuchar la voz de Dios, no consiguen discernir cuando Dios habla. Yo quiero llamar tu atención para un texto del profeta Isaías. Abra su Biblia. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. El versículo 17. Esta es una verdad presente, una verdad para nuestros días. En los tiempos de Isaías, del profeta Isaías, el pueblo estaba rechazando la voz de Dios. No escuchaba la voz de Dios. Estaba lejos de Dios. Estaba copiando las naciones vecinas, paganas. Y mira una cosa. En los tiempos de Isaías, el pueblo hacía 4 tipos de dioses. El pueblo de Israel construía 4 tipos, con 4 tipos de materiales diferentes. El barro, el hierro, el metal, la madera y la piedra. Estos dioses que ellos criaban, ellos amarraban en sus ropas, en sus bolsillos, guardaban esos dioses en sus bolsillos, en sus orejas. Muchos de ellos cargaban en pequeños oráculos cuando viajaban por todo el territorio de Israel. Estos dioses eran sus dioses. Estos dioses eran de alguna forma las voces para el pueblo de Israel. Pero mira lo que Dios dijo por medio de Isaías. Vamos a leer el texto. Isaías capítulo 42, el versículo 17. La palabra de Dios dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en los ídolos y dicen a las estatuas de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Amigos, yo le pregunto en esta noche, tal vez alguno de nosotros tendremos hoy dioses secretos. Yo podría decir con mucha convicción, para muchos de nosotros, hoy tenemos dioses de metal en nuestras manos. Y también tenemos dioses virtuales. Dioses virtuales que hablan por medio de las medias, por medio de las
de las imágenes, por medio de los ruidos. Pero miro que Dios ha dicho sobre estos dioses. Capítulo 41 de Isaías, versículo 29, la palabra de Dios dijo: porque todos los ídolos son vanidad y sus obras son nada. Isaías 41, 29, la palabra de Dios dijo: porque todos los ídolos son vanidad y sus obras son nada. Viento y vanidad son sus imágenes. Para Dios, todos estos tipos de dioses son vanidad, son viento, son nada, nada. Y mira una cosa que quiero llamar tu atención, amigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Muchas veces tomamos estos dioses, tracémoslos para dentro de nuestra casa, tracemos para dentro de nuestras piezas, para dentro de nuestras oficinas. Muchas veces tracemos para dentro de nuestras iglesias. Y lo peor de todo, muchas veces tracemos para dentro de nuestro corazón. Y acá quedamos con estos dioses. Y muchas veces escuchamos a estas voces y no damos oídos a la voz de Dios. Así que quiero cerrar mi mensaje esta noche, amigos, con un pasaje de la Biblia. Quiero invitarlo a abrir a tu Biblia en la segunda carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4. Mira, esta es una verdad presente para estos días. Timoteo capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Antes teniendo comezón de oír, se amontoarán maestros conforme a sus pasiones. Apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Qué cosa tremenda para nosotros, amigos, estas palabras del apóstol Pablo. Así que, amigos, yo quiero encerrar leyendo dos pequeños textos para ustedes en esta noche. Un de ellos, quiero que ustedes abran su Biblia, Jeremías. Jeremías capítulo 22 y el versículo 29. Esta es la voz de Dios hablando a nosotros hoy, en esta noche. Esta es la voz de Dios hablando a usted y a mí. Es la voz profética de Dios hablando para nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor. Mi querido amigo, mi querido hermano, si usted quiere tener una vida espiritual hermosa, poderosa, grandiosa, llena de bendiciones, solo hay un camino para usted. Escucha la palabra de Dios. Cuando Dios habla, escucha su palabra. Porque la palabra de Dios es nuestro único
único guía seguro para nuestra vida. Y el capítulo 3 de Hebreos dijo, si oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la probación. Mi invitación a usted en esta noche, amigo, es vamos todos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a examinar la palabra de Dios. Vamos a estudiar los testimonios del espíritu de profecía que nos lleva de vuelta a la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y que Dios pueda hablar a ustedes en esta noche. Es mi deseo, es mi voluntad en esta noche.